presento. Para los que no me conocen, soy Gladys Ortiz, soy de Paraguay y soy estudiante de la carrera de Bioquímica en la Universidad del Norte y soy parte del proyecto ELA de México. Antes de iniciar la ponencia, quiero agradecerles a todos aquellos que hicieron posible que este ciclo se llevara a cabo, en especial a los conferencistas y al proyecto ELA. Les quiero contar más o menos cómo surgió. Fue a mitad de junio, se me ocurrió la idea y le mencioné a Jamie, que es la presidenta de ELA, para hacer un ciclo de conferencias de ponentes tanto de Paraguay como México. Estábamos en la incertidumbre de cómo iba a salir todo y si habría gente que se animaría a dar ponencia. Pero aún así lo intentamos y realmente sin el apoyo de todos ustedes no se hubiera logrado. Hoy cerramos el ciclo con 11 charlas en donde cada ponente puso su corazón y su conocimiento para que entre todos podamos aprender y mediante eso damos un paso más hacia la divulgación científica, haciendo hincapié en que el saber es libre y debe ser impartido a todos sin distinción. Gracias también a los espectadores, ya que sin ustedes nada de esto hubiera sido posible. Ahora, la siguiente ponencia tiene por nombre Desafíos y estrategias del ciudadano paraguayo ante la pandemia del COVID-19. María Idilia Omar Jiménez es la ponente y empezó su trayectoria escolar básica en Centro Educativo Integral Santa Catalina de Siena. Luego accedió al nivel medio en el Colegio Fernando de la Mora y actualmente se encuentra cursando el sexto semestre, tercer curso de Medicina en la Universidad del Norte en Paraguay. Es miembro activo de INFSA Uninorte, que es la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina. Y cabe destacar que fue ganadora del segundo puesto de la Feria de Fisiología de SOCEM Uninorte 2019, además de formar parte del staff de la charla sobre el hemograma en 2019. Se desempeñó en la promoción de la salud a través de la campaña de vacunación contra influenza en la Escuela República de Colombia y en la empresa MediLife Prepara. También como promoción de la salud en época de pandemia, repartiendo folletos de métodos de preparación de productos de desinfección en su comunidad. Le cedo la palabra a la ponente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Tengo el honor de cerrar este ciclo de conferencias internacionales del proyecto ELA y tocando un tema que nos atañe a todos, en especial a los que se dedican al rubro de la salud. En primer lugar, me gustaría situarles en espacio y tiempo. Paraguay es un país ubicado en la zona central de América del Sur. Su territorio se divide en una capital y 17 departamentos centrales. Su capital es Asunción. Tiene una superficie de 406.752 kilómetros cuadrados y tiene los países limítrofes Brasil, Bolivia y Argentina. Asunción tiene un tráfico aéreo reducido con respecto a otras capitales de sus países limítrofes, como son Buenos Aires y Sao Paulo. Muchos epidemiólogos coinciden que ese peculiar aislamiento geográfico favoreció al país en esta pandemia. Su clima es subtropical, con una temperatura promedio de más de 25 centígrados. Su población es de 7.053.000 habitantes aproximadamente, un total de 17 habitantes por kilómetros cuadrados aproximadamente. La población de entre 15 a 29 años representa una cuarta parte de la población. Se considera un país en vías de desarrollo y por ende su sistema sanitario es muy propenso a ser colapsado, en especial en épocas donde surge el dengue y la influenza, que son endémicos y estacionarios. A continuación les presento el gráfico estadístico del Ministerio de Salud. Este gráfico es actualizado de la fecha de ayer,
en el cual se detallan los confirmados, los casos activos, los casos recuperados y los fallecidos. Este gráfico, que representa a todas estas personas, es muy diferente con respecto al gráfico que tuvimos en junio y agosto, julio y junio. En este gráfico se puede observar que los que más tuvieron contacto con el virus y ahora son activos o recuperados fueron la franja de jóvenes. Esto es debido a que nuestra población es mayoritariamente joven. El siguiente gráfico es llamado la curva de contagios, que gracias a las medidas implementadas por el gobierno y el acatamiento de los pobladores se pudo aplanar bastante. Este link yo les estaré enviando en el Facebook para quien quiera tener acceso a todos estos datos estadísticos que se van actualizando día con día. Para comprender mejor las acciones que llevaron a la implementación de las estrategias aplicadas en Paraguay, debemos centrarnos en tres pilares fundamentales, que fueron los agentes del cambio que posicionó al país a la luz del reconocimiento mundial por su acertada labor en la lucha contra el virus. El primer pilar fueron las medidas tomadas por el gobierno. El segundo pilar es la constante y masiva expansión de la información a través de los medios de comunicación. Y el tercer pilar, y no menos importante, la respuesta, el acatamiento y acciones de la población ante las indicaciones del gobierno. En cada pilar se dieron distintas situaciones que dieron lugar a la implementación de las medidas que fueron las estrategias adoptadas por el gobierno ante la ciudadanía y ante el mundo. Medidas tomadas por el gobierno. Un dato a tener en cuenta es que a principios de febrero, cuando aún no había ningún caso registrado de COVID en el Paraguay, el gobierno restringió la entrada a todos los países ciudadanos, todos los extranjeros, ciudadanos del país de origen de la pandemia, así también como los extranjeros que hubiesen viajado a dicho país. El primer caso fue confirmado el 7 de marzo del 2020 por el doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud. El caso fue importado del Ecuador, el cual dio curso a una serie de medidas implementadas por el gobierno. Una de las razones principales es que el gobierno paraguayo actuó muy rápidamente, explicó Karin Sisi, directora del sitio de análisis American Society Council of the Americas, en un informe llamado ¿Dónde está el coronavirus en América Latina? El 10 de marzo, 3 días después de que se confirmaran los primeros casos de contagio en el país, uno procedente del Ecuador y el otro de Argentina, y un día antes de que la OMS declare pandemia, nuestro presidente Mario Abdo Benítez, por sugerencia del ministro de Salud, decretó aislamiento preventivo nacional, el cual constituyó una serie de suspensiones de clases en todos los niveles, así como la restricción de todos los eventos públicos multidisciplinarios y privados, y la declaración de toque de queda nocturno. Más adelante, las autoridades declararon la cuarentena total, incluida el cierre total de fronteras terrestres y aéreas. Ante esta realidad contundente en la deficiencia de nuestro sistema sanitario y para evitar el colapso total que ya estaba ocurriendo en otros países, se tomaron las siguientes estrategias y desafíos a nivel de gobierno. Cuarentena inteligente. A principios de mayo se instauró la cuarentena inteligente, que poco a poco y según un calendario que aquí les presento, fue dividido en 4 fases. En ellas se flexibilizaban algunas medidas de confinamiento y comenzaban a abrir poco a poco ciertos sectores. Aquí se puede ver que en la primera fase se abrían las industrias, los prestadores de servicio, deliveries y servicios de cobranza, entre otras.
En la segunda fase, tiendas comerciales de hasta 800 metros cuadrados, construcciones, entre otras. En la tercera fase, tiendas comerciales de más de 800 metros cuadrados, complejos deportivos. La cuarta fase, actualmente Asunción no entró en esta fase, pero otros departamentos que tienen un reporte muy bajo de contagios ya pudieron acceder a esta fase, en el que se abren los bares, restaurantes, eventos, hospedajes, entre otros. Cabe destacar que todas las fases siempre se deberían de respetar el evitar la aglomeración. Otro desafío, los programas y proyectos ejecutados en tiempo récord. Los hospitales de contingencia construidos en tiempo récord sumaron 262 camas al sistema de salud para enfrentar al COVID-19. Además, en el INERAM, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, se habilitaron 100 camas para pacientes y 36 camas para los profesionales de blanco, mientras que en el Hospital Nacional de Itagua se sumaron 102 camas para pacientes y 24 camas para los médicos. Se aprobaron programas de apoyo del gobierno, tales como Putubo, Ayudar, y Ñangareco, Nos Cuidamos, en nuestro dulce idioma guaraní, que inyectaron a la economía un poco de efectivo, que generaba el movimiento necesario ante la parálisis causada por la cuarentena total. Con esto se podía acceder a alimentos para la subsistencia. Adquisición de insumos en forma rápida, ya sea de forma directa o de donaciones, con todo lo que conlleva el protocolo de tránsito de fronteras cerradas de la Dirección de Aduanas. Se lograron adquirir varios insumos. Algunas adquisiciones fueron exitosas y otras no, lo cual ameritó una intervención con la formación de un equipo contralor especializado en las compras COVID Paraguay 2019. Se habilitaron además albergues de cuarentena para los connacionales que ingresaban al país. Algunos establecimientos fueron edificios correspondientes a militares y a otras fuerzas de la nación, y hoteles de amplia envergadura que podrían albergar y aislar a numerosas personas. El gobierno así logró comprar tiempo para prepararse lo máximo posible en las medidas limitadas que tiene un país en vías de desarrollo. Segundo pilar, expansión de la información a través de los medios de comunicación. El rol de los medios de comunicación en la pandemia fue fundamental. La saturación informativa con la que estamos viviendo por la crisis del COVID no tiene precedente. Los medios de comunicación realizan una función de primera necesidad, como es la distribución rigurosa y veraz, luchando contra la proliferación de los llamados fake news. Fue vital para esto la implementación de los fact-checking en el país y en el mundo para poder divulgar así informaciones veraces. Otra estrategia implementada fueron las ruedas de prensa constantes con la información de los reportes diarios del Ministerio de Salud con relación al avance del virus y las constantes entrevistas de los que encabezan la lucha en distintos ámbitos, tanto en la salud como en la seguridad social y vial. Informar también requeriría un trabajo de campo, lo cual implica que los periodistas se expongan a este virus, por lo cual se instauró un protocolo minucioso. La dinámica de trabajo cambió como nunca antes. Se utilizaban mucho las redes sociales. Cabe destacar que le fue muy difícil informar evitando el pánico,
pero su labor fue muy estratégico para poder concienciar lo más posible sobre todas las medidas que la población debía adoptar para enfrentar ese virus, como son el correcto y constante lavado de manos, el distanciamiento físico y el buen uso de las mascarillas. También apoyaron al Ministerio de Educación con el programa Tu Escuela en Casa y al Ministerio de Trabajo con las campañas del Espacio al Emprendedor. El tercer y último pilar, pero no menos importante, fue la acción de la población, que en mi opinión se divide en un micro y en un macroambiente. En el microambiente, el desafío principal fue la familia. Esto se refiere a que el ciudadano no solo se tuvo que adaptar a las normas y a las medidas sanitarias, sino que también tuvo que luchar contra una economía estática y apretada que les obligaba a las cabezas de familia a encontrar nuevas fuentes de ingreso para cubrir las necesidades básicas. El otro desafío fue creer, actitud que le llevó a confiar en los futuros resultados de la adopción de las medidas de la cuarentena inteligente. Con respecto a la familia, haber logrado convertir en rutina el así llamado modo coronavirus de vivir, como lo nombró nuestro ministro de Salud, fue una gran estrategia. Para poder creer, se necesita esperanza, esperanza de que la economía y la vida social, tarde o temprano, iba a irse normalizando. En su macroambiente, el primer desafío y más urgente, una vez instaurada la cuarentena inteligente, fue adaptarse a las fases no pasando hambre. Las estrategias tomadas fueron buscar fuentes de ingreso a través de nuevos emprendimientos, aprovechar oportunidades crediticias para solventar el cese de las actividades y desarrollar esos nuevos emprendimientos. En algunos sectores más vulnerables económicamente, se registraron actividades solidarias de entrega de víveres y realización de ollas populares. Acá pueden ver un ejemplo de una olla popular en un barrio muy pobre que se llama Chacarita. La adecuación de todos los niveles laborales a los protocolos sanitarios establecidos. Una estrategia muy importante fue la suspensión de los horarios normales, alternando y adaptando también la infraestructura con lavatorios de manos y mamparas de protección. Por ejemplo, a cada acceso de cualquier local, de cualquier rubro, se exige lavatorio de manos, toma de datos y temperatura corporal. Otro desafío era lograr el aislamiento total, con el cierre de fronteras y cese de tráfico aéreo. Se bloqueó el acceso a las fronteras y se asignaron puestos de salud para cada paso de frontera y para evitar que los connacionales ingresen y no guarden la cuarentena correspondiente. En este puesto de control se anotaban los datos y se los derivaba a los albergues donde guardarían la cuarentena. Mientras en el mundo crecía en forma exponencial los casos y por ende los decesos, seguíamos a la expectativa de aquellos países con más recursos que podían realizar más investigaciones y así poder aportarnos a nosotros información de cómo disminuir los efectos de esta pandemia. La luz al final del túnel. La vacuna contra el COVID-19 que está desarrollando la Universidad de Oxford y que publicó a través de un artículo en la revista The Lancet en Reino Unido, generó grandes expectativas el 20 de julio del presente año, tras mostrar que es segura y capaz de provocar una respuesta inmune en fases de prueba. Estos ensayos se realizaron en participantes
que en total abarcaron 1.077 personas. Y en ellos mostraron que la vacuna genera anticuerpos y células llamadas T, que pueden combatir a este virus. Cabe destacar que también existen otras vacunas en fases de prueba, como son la de Moderna, que se publicó el 27 de julio. Para nosotros y para todo el mundo, estas noticias resultan bastante esperanzadoras. Nos alienta a seguir aguantando un poco más. Y sin más que decir, me comprometo a seguir compartiendo informaciones relevantes y útiles sobre esta pandemia para poder lograr efectos positivos desde mi país hacia el mundo, por lo cual estoy muy agradecida con el proyecto ELA de divulgación científica, que a través de esta charla me dio esta magnífica oportunidad. Gracias a ustedes también por su atención. Espero que le haya sido de provecho. Cualquier consulta estaré respondiendo y si no puedo contestar, investigaremos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Estuvo muy interesante tu charla. Siempre se aprende algo nuevo y es muy importante estar al tanto de la toma de decisión del Estado. Hay preguntas. ¿Qué opinas con respecto a la toma de decisiones del Estado? Para mí fue una de las decisiones más acertadas, ya que este país está a la luz a nivel mundial como un ejemplo, ya que, como había mencionado anteriormente, fuimos uno de los primeros países en entrar en cuarentena total. Que esa decisión nos va a acompañar por varios años a nivel económico, porque dejó mucha gente sin trabajo, dejó mucha gente sin comida, que por suerte somos un país muy unido y, y nos queremos entre todos, no sé cómo puedo explicar eso, por el hecho de las ollas populares, por ejemplo. Eso es un buen ejemplo de que uno se da cuenta que nos apoyamos entre todos y, y con eso estamos logrando subsistir. Pero el golpe económico que dio la decisión del gobierno de cerrar todo, de aislarnos completamente, eh, es muy duro y como digo, nos va a seguir acompañando y es algo que a lo mejor no podemos recuperar económicamente. Ojalá que sí, se pronostica que sí, pero eh, yo opino que fue una decisión muy certera y que eso nos llevó a que no sea tanta la, la, el contagio, que no sea tanto el contagio hasta ahora. ¿Se entiende? O sea, si nosotros no hubiéramos tomado esas medidas muy fuertes, muy rectas, muy sólidas, nosotros hoy día íbamos a estar con nuestro sistema de salud completamente colapsado, ya que lo que el gobierno consiguió con esto fue ganar tiempo para armar esos hospitales de contingencia que les había mencionado, para meterle en el chip de la población lo que es el lavado de manos que no teníamos en conocimiento correcto. Muy pocas personas, solamente las personas que estaban en el ámbito de la salud lastimosamente tenían un buen conocimiento de lo que es el lavado de manos, el buen uso de las mascarillas y el distanciamiento social, que ahora se llama distanciamiento físico porque tiene una connotación un poco menos perturbadora, vamos a decirle, porque social tampoco no es que, no, que estamos encerrados uno solo, o sea, cada uno, sino que por lo menos tenemos el contacto de familias. Ahora ya con la fase 3 podemos reunirnos con otros familiares, con primos, tíos, obviamente con todos los protocolos que es el uso de mascarilla, eh, distanciamiento social y todas esas cuestiones. Así que yo, para dar una conclusión a esa respuesta, fue una decisión súper importante para prepararnos y para poder aguantar. Y eso es lo que hoy día no nos hace colapsar a nivel sanitario. Esa decisión es culmen
para que nosotros hoy en día no estemos en colapso, no seamos uno de esos países con baja densidad poblacional y con alta densidad de joven y todo eso, todas las características como es, por ejemplo, el Ecuador, que están actualmente en colapso. Otra pregunta, no Eh, sé si le quedó ¿dirías que claro. la mayor parte, dirías que la mayor parte del logro se debe a los ciudadanos? Sí, de muchos, yo estuve leyendo muchos artículos donde explicaban que em, de otros países, ciudadanos de otros países, no querían adoptar el uso de las mascarillas, adoptar el uso del distanciamiento social, y eso elevaba mucho el contagio. Así que sí, eh, es impresionante uno cuando se va al supermercado a hacer las compras del hogar y ve todos con tapabocas. Es impresionante, o sea, a una persona psicológicamente le choca ver eso. Pero es como una criatura ve que hace algo y repite. Entonces, de que la gran mayoría, no todos, porque no digo que todos los paraguayos cumplieron con todas las medidas exigidas por el gobierno, pero de que la gran mayoría haya hecho eso, de que en, en los medios de comunicación, que fue el rol fundamental de insistir en el buen uso de las mascarillas, en el lavado de manos, en todo, de que todo eso haya pasado, dio lugar a que el paraguayo también cumpla con lo que es el distanciamiento social y cumpla con la cuarentena total. Porque gracias a Dios no fue necesario que salgan eh, militares a lastimar a las personas. Sí salieron al control, pero no fue necesario a que, como en ciertos países ocurrió o como pasó en otras situaciones en nuestro propio país, que salieron los militares y lastimaban personas y qué sé yo, por algunas cuestiones, pero no hubo necesidad de eso, respetaron la cuarentena total, respetaron, se sentaban a escuchar las noticias, a aprender el lavado de manos, a aprender el uso de las mascarillas, respetaban las normas de los supermercados, respetaban. Incluso me sorprendía que muchos familiares míos estaban reacios a lo que es el protocolo de entrada al hogar, que tenés que desinfectarte porque llegas de afuera y todo eso. Y me sorprendía que poco a poco personas eh, conocidos míos también, aparte de mis familiares, que no querían hacer eso, poco a poco le iban pasando a hacer rutina esas medidas. Entonces, es muy importante la población. Es el tercer pilar, pero no menos importante la población. Acataron, obedecieron y fue lo mejor que pudieron hacer. Dice, ¿es posible que este año se vuelva a las clases presenciales sin necesidad de una vacuna? De hecho, que nuestro ministro de Educación dijo que este año ya no volvemos a clases. Eso ya había dicho hace 2 meses aproximadamente, y las veces que se le pregunta en cualquier medio de comunicación, vuelve a responder lo mismo, que no es posible. Este año al menos, ¿no? A lo mejor el año que viene sí. En mi universidad, por ejemplo, clases se refieren, yo creo que más, la preocupación más importante acá es la escolar básica. ¿Verdad? Yo cuando me dicen clase, lo primero que pienso es la escolar básica, porque ellos son los que más necesitan educación. La universidad, mucho se puede, es muy importante, pero mucho se puede posponer, ¿se entiende? Entonces, con respecto a la educación básica, el ministro dijo que no se va a volver. Pero con respecto al nivel universitario, en mi universidad al menos, las clases prácticas que para las ciencias de la salud es algo demasiado importante, y sin las prácticas nosotros no podemos avanzar en el conocimiento. En mi universidad sí ya se están dando prácticas para las materias necesarias y con todos los protocolos. La compañera Gladys, que está estudiando bioquímica, actualmente se está yendo a las prácticas. Mi año
en este semestre no estamos teniendo prácticas, es bastante teórico, pero sí los del primer curso con la materia anatomía actualmente se están yendo. Los de cuarto curso, por ejemplo, también se están yendo con todos los protocolos, con hasta 9 personas nomás por lugar de práctica, con muñecos, con todos los protocolos de vestimenta, que todo obviamente corre por cuenta del alumno, ¿verdad? Dice, ¿qué opinas de retroceder de fases en la cuarentena inteligente? Y para mí es algo demasiado malo, ya que vuelve a dar un golpe a la economía. Pero en un departamento, que es el departamento de Alto Paraná, específicamente en Ciudad del Este, se amenazó que iba a pasar eso. En Asunción y en Ciudad del Este. Esto se dio porque muchos nos respetaban, muchos comercios, porque Asunción y Ciudad del Este son epicentros muy grandes de comercio en nuestro país. Y muchos de esos comercios no respetaban. Ahora que ya estamos en fase 3, se van flexibilizando más las cosas. Eh, Como dije hace rato, la persona ve que usa tapaboca, la persona ve que hace distanciamiento social y come. Entonces, con que uno haga en un local, ya le baja las ganas a los otros locales, le baja el entusiasmo de seguir, de luchar, porque cuesta dinero al comerciante comprar el jabón, comprar el alcohol en gel para la persona que va a entrar. ¿Se entiende? Entonces, no, la economía está tan destrozada, tan golpeada, como para gastar otra vez en eso, pero es realmente necesario eso. Y con que un grupito se evite eso, otros grupos también quieren copiar. Entonces, si realmente hay un brote tan grande que pueda llegar a colapsar muy rápidamente nuestro sistema sanitario, es una medida acertada el retroceder las fases. Pero si no, me parece que tenemos que aprender, como dijo el ministro, el modo coronavirus de vivir, que es asumir que todos estamos enfermos, protegernos todos de todos. Si todos logramos asumir eso, si realmente implementamos eso en nuestra vida, no va a haber necesidad de retroceder de fase. E incluso, como en España, se va a poder lograr retomar todo, las clases, la vida social así libre, con todo el protocolo correspondiente que conlleva convivir con un virus. Hay otra pregunta. ¿Cómo cree que impacte la vacuna rusa en los países donde se distribuirá? Por ejemplo, México, tomando en cuenta que se está iniciando la fase 3 de las pruebas clínicas. Yo creo que la vacuna rusa tiene varios puntos ciegos que hay que tener en cuenta, ya que según la BBC y según corroboré en la página de la Organización Mundial de la Salud, la OMS tiene 6 vacunas en su lista de futuras salvadoras, vamos a decirle, ¿verdad? Y en esa lista no está la vacuna rusa. Estas 6 vacunas son, por ejemplo, la de Oxford, que se publicó el 20 de julio, a través de un artículo en una revista muy importante, una revista médica muy importante que es The Lancet, y publicó todos sus efectos. Es más, anexó una página donde usted, como consumidor, puede entrar y ver paso por paso detallado el proceso de el desarrollo de esta vacuna. Todos los daños colaterales que tuvo la persona por haberse aplicado las vacunas, lo bueno que fue que desarrolló el sistema inmune, en cuánto tiempo, todo eso una persona común y corriente puede agarrar, sentarse, buscar, teclear, googlear, como se dice, y puede tener acceso a esa información. Y eso no pasa con la vacuna rusa. Entonces es un punto a tener en cuenta eso, que yo creo que
se debería de probar, o sea, para que haya un avance médico, siempre se debe de probar. Pero yo creo que el país de México debe instaurar no sé si protocolo o un equipo que controle esas reacciones, que controle, que pueda ver esas fases de prueba, las indicaciones, o sea, los resultados que dieron la fase 1, fase 2, porque en la fase 3 pues se prueba con más personas, se lleva a países, qué sé yo. Entonces, que pueda verificar bien fase 1 y fase 2 de prueba, qué pasó con esa vacuna, y que pueda traer doctores y puedan verificar la puesta en prueba en su país, que puedan hacer el seguimiento de esos pacientes, seguimiento exhaustivo, ya que no se sabe bien qué exactamente es la reacción de esa vacuna. Sí, Entonces, en conjunto con Rusia, porque tiene que claro, ser en claro, conjunto. sí, sí, por supuesto, pero extremar las medidas de parte del país que va a recibir. Nosotros también, Paraguay también está en la lista de las personas que van a recibir en octubre. Y, y espero que nuestro gobierno se luzca como solución con respecto a la cuarentena total, de poner un equipo contralor que así súper espectacular controle eso, porque tiene muchos puntos ciegos. Eso es lo que yo veo y lo que se sabe a nivel internacional. Por más que el presidente diga, porque él fue el que dijo que se aplicó a su propia hija y qué sé yo, ¿verdad? Pero no hay un artículo. Yo no encontré en los medios de prensa más conocidos, que son la BBC, el CNN y la OMS, obviamente la página de la OMS, no encontré un artículo realmente donde yo pueda leer, dentro de todo el poco conocimiento que hasta ahora tengo de medicina, que yo pueda leer y entender exactamente qué es lo que hace. Sí, dijeron que es un adenovirus que adentro tiene el material genético, que se utiliza como transportador, que adentro tiene el material genético del coronavirus y cosas así, pero los resultados de cada fase es lo que no está. Y eso sí está disponible en la vacuna de Oxford, la vacuna de Moderna, creo que la vacuna china también y cosas así. Entonces yo creo que es algo muy bueno que nosotros también vamos a recibir, no solamente en México, pero que se tiene que tener un buen control, un extremado control. Y eso. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Mm, Creo que solo son esas las preguntas. Muchas gracias, María. En serio, estuvo muy interesante la charla, sobre todo las Gracias. preguntas, porque es como que vemos la perspectiva de un ciudadano paraguayo, realmente Sí, cómo va aprendiendo uno y lo que piensa, lo que se puede rescatar. Es muy importante este tipo de charlas. Y realmente fue muy interesante. Espero que todos hayan aprendido, que haya sido del agrado de todos. Y le agradezco a todos los espectadores también por haber participado de las 11 charlas que tuvimos con Proyecto ELA, muchas de Paraguay, otras de México. Y esperamos que futuramente puedas participar otra vez con nosotros y podamos con gusto. contar con la presencia de todos los espectadores que hasta ahora han asistido. Eh, Gracias, excelente ponencia, dice. Gracias a todos y les Gracias. esperamos futuramente en alguna otra charla. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.